los pilotos de la iniciativa que hemos desarrollado, ¿cierto? Bueno, me introduzco también un poco mejor. Yo antes de unirme a la universidad estaba realizando mis estudios de maestría en un programa Erasmus Mundus en Europa. Estos programas de Erasmus te permiten viajar en diferentes países, entre diferentes países cada semestre de estudios, lo que fue una experiencia pues bastante gratificante. Y asimismo en ese marco de mis estudios de maestría tuve la oportunidad de trabajar en la Agencia Internacional de las Energías Renovables, en IRENA. Esto está pues en los Emiratos Árabes. Y como para hacer pues la conexión con todo este trabajo que estamos presentando, estando allá en IRENA, la División de Innovación y Tecnología saca un reporte que se llama Innovation Landscape y ahí publican, si no recuerdo mal, alrededor de 30 casos de estudio, y uno de los casos de estudio es enfocado en el desarrollo de modelos energéticos centrados en los usuarios, y mencionan al piloto pues en Colombia, ¿cierto? Entonces ahí pues me pongo a investigar, descubro que es la universidad justo de la cual me gradué, soy ingeniero ambiental pues de la universidad también, y veo que mis compañeros están desarrollando pues los pilotos y nada, y son reconocidos pues como un grupo de investigación innovador, y los desarrollos pues buscan pues transformar ciudad, como se dice. Entonces, una vez terminada mi estadía en los Emiratos, pues regreso a Colombia, me pongo en contacto con la universidad y nada, pues el resto es historia. Ya de aquí a eso son 10 meses trabajando pues en todos estos temas y, y nada, pues hasta ahí la presentación. Igual, cuando hago una aclaración ahí, cuando ven que son pilotos en Colombia, por Colombia me refiero a Antioquia, y por Antioquia pues el Valle de Aburrá, ¿cierto? Porque son justo que los dos pilotos se han desarrollado pues aquí a nivel ciudad más o menos. Y también pues ven que dice grupo de investigación, porque hoy también están conectados, pues no solo yo voy a estar liderando la sesión, sino también por ahí estará el profe Juan Pablo, que nos dio la clase en mercados, estará conectado pues para dar algunas explicaciones, y otros de mis colegas investigadores, para que entre todos pues les presentemos anécdotas de lo que ha sido el desarrollo de estos pilotos. Y bueno, también un poco de trasfondo. Por allá pues cómo inició todo esto, ¿cierto? Y la idea de desarrollar los pilotos. Hace 4 años, pues nos poníamos a investigar todo lo que era pues nuestro ecosistema, que es el ecosistema de investigación, y mirábamos que bueno, había cada vez más y más prosumidores, pero miramos que nuestros pares, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, estaban muy enfocados en lo que es temáticas pues, de investigación, más de lo que es materiales para el desarrollo de módulos solares. Ellos en este momento tienen una patente en un material que, si no me equivoco, se llama perovskita, que mejora la eficiencia del panel pues, en general. Mirábamos que nuestros colegas de la UPB, por ahí está pues conectado Carlos, se empezaban a enfocar y estaban súper especializados en todo lo que era sistemas energéticos e integración pues, de nuevas tecnologías digitales en todo lo que era la capa pues, eléctrica. Nosotros mirábamos que no muchas personas, pues, o que no había todavía un enfoque en lo que era el usuario final, ¿cierto? Entonces es precisamente ahí pues por donde nos metimos, nos empezamos a cuestionar cómo era ese sistema eléctrico, pues, o cómo iba a ser cuando hubiera una democratización profunda, cuando el usuario final pues empezara a entender cuál era su rol y cuáles eran las nuevas oportunidades pues que le brindaban las tecnologías pues como la digitalización, y cómo era su rol también gracias pues a esa descentralización de los recursos energéticos. Entonces, ahí es que empezamos a hablar precisamente de lo que es modelos de energía centrados en el usuario.
Aquí les muestro pues una tablita nuevamente como de repaso. Por allá en la primera sesión, David y Alexandra pues del Reino Unido de Londres pues nos presentaron lo que era todo el Observatorio Global, que es el encargado de liderar esta temática de investigación pero a nivel mundial. Y rápidamente pues pasemos como a lo que son los tres modelos pues, o los tres esquemas y sus diferencias pues, en objetivos, escala, funcionamiento y gobernanza. Tenemos, bueno, los esquemas transactivos, que son los que se puede decir que abarcan a los demás. Como van a ver, pues ahí en las descripciones del esquema son muy generales, muy amplias. Tanto que para ponerlo pues en términos lógicos, uno podría decir que todo intercambio peer-to-peer puede ser un esquema transactivo, pues o no puede ser, es un esquema transactivo, pero no todo esquema transactivo es un intercambio entre pares, ¿cierto? Entonces, entremos pues por ejemplo a mirar ese P2P. Sabemos pues que los objetivos son todos que hayan beneficios e incentivos pues, pero a nivel individual. No hay límites geográficos, todas esas transacciones pues, de mercado se hacen en una capa virtual. Se hacen de forma directa y finalmente pues el modelo de gobernanza es que el prosumidor es el dueño pues de sus activos de generación, ¿cierto? Y es el prosumidor el que decide participar en el mercado. Y bueno, y después tenemos los de autoconsumo comunitario, que bueno, beneficios e incentivos para la comunidad. La escala geográfica pues es un área local o específica, bien sea pues el barrio o parte pues de una ciudad. La idea siempre es la distribución de los beneficios y el modelo de gobernanza es compartido, ¿cierto? Es pues de propiedad compartida. Y nada, pues ¿por qué menciono nuevamente los esquemas, pues o los modelos de energía? Porque justamente los dos pilotos están basados en esos dos, ¿cierto? El primer piloto fue un intercambio de energía P2P y el segundo es la comunidad solar que estamos desarrollando pues en el barrio El Salvador. Igual pues no lo mencioné al principio, saben que si tienen alguna pregunta pues me pueden interrumpir sin problema. Y bueno, algo obvio, ¿por qué no hacer, por qué pilotos y no hacer una investigación de escritorio? Pues ahí está súper claro, ahí les quedan las slides pues para que lo repasen. ¿Por qué? Por el acceso a los datos reales, a los datos de usuarios reales. Y no solo eso, sino que también tienes la interacción con ellos. Entonces, podés entender, pues salir a hablar con la comunidad o con el participante, se entiende uno más cuáles son las necesidades, cuáles son esas preocupaciones, qué entendimientos tienen frente a las temáticas, cuáles son los intereses y como dice ahí, ir más allá pues del punto de vista para nosotros en este modelo energético, pues la unidad de investigación es el kilowatt hour, ir más allá de eso, ¿cierto? Entonces, también se pueden identificar problemas que uno no anticipa, por ejemplo, desde la investigación de escritorio y que muchas veces son difíciles de investigar a través de una encuesta, por ejemplo, que también hemos realizado pues, encuestas como les presentó el profe Santiago Ortega. Y nada, y se tienen esas experiencias que son más tangibles. Logras identificar si el público realmente está interesado en eso que le estás presentando, si logra, pues, si se logran crear. ¿Sí? ¿Quieres que vaya ahorita a esperar? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si lo puede cerrar, por favor. Bueno, y se logra, pues, si se logran crear sinergias con más personas, pues, alrededor de esas comunidades, y eso lo vamos pues, a ver más adelante ahorita que expliquemos en detalle los pilotos. Entonces, para empezar, pues, con lo primero, la iniciativa de energía transactiva, que de ahí, pues, también está ligado el primer piloto de intercambio de energía entre pares. Eso fue una comunión, pues, de diferentes instituciones. Estábamos nosotros, la universidad, el University College London, y que precisamente, pues, por eso ellos están involucrados y nos apoyan en el desarrollo de los cursos. Ahí me parece que lo hemos mencionado antes, igual lo repito, son ellos desde UCL
los que coordinan el Observatorio Global de los modelos. Entonces ha sido muy importante pues porque gracias a ellos podemos tener acceso a toda la investigación que se realiza a nivel internacional. Gracias a ellos pues también nosotros podemos mostrar todos esos resultados de nuestra investigación, que a nivel regional prácticamente hasta donde sabemos, hasta donde conocemos, somos los únicos que estamos pues desarrollando pilotos e investigación especialmente en estos temas. Y nada, entonces la participación de ese actor internacional pues ha sido clave. Teníamos también la participación, por supuesto, pues de EPM y de ERCO, pues como el instalador de los paneles. Y nada, y entonces así se crea pues la iniciativa. Lo que buscábamos era aportar también con los resultados de nuestra investigación a esa base de evidencia pues para fomentar la adopción de los modelos, que se enmarca pues en todo lo que es el Observatorio Global P2P. Entonces ya para hablar del piloto teníamos 13 usuarios, todos interconectados pues por la plataforma de Neu. Teníamos 3 viviendas en estratos bajos, 3 prosumidores en estratos altos, y teníamos el centro comunitario pues Casa Colacho, que es ahí en la Comuna 13. El centro pues se ha venido reconociendo pues como un eje principal para el desarrollo de la cultura, del arte, del hip hop pues ahí en la comuna. Entonces era pues como un punto de referencia pues a nivel comunal pues y a nivel de ciudad. El centro se le instaló pues su panel y una batería, y finalmente teníamos 6 consumidores tradicionales, ¿cierto? Que no producían. Todos ellos regados por la ciudad. Había alguien en Bello, ahí quedó mucho en la imagen. Teníamos personas en Belén, en Envigado, por Las Palmas, en El Poblado, en El Salvador, súper importante el del Salvador, pues porque ese después nos da pie para el piloto de comunidad. Y nada, vamos pues como al desglose de cada uno. Teníamos en Casa Colacho el panel, se instala pues el medidor inteligente y la batería, que también creo que lo habíamos mencionado, no funcionó adecuadamente. La batería terminó siendo pues como una UPS, que en otras palabras es pues como una unidad de backup. Entonces, si se cortaba la luz, ahí sí entraba pues a entrar la batería como respaldo, que esa no es pues la idea de tenerla, pues, pero terminó funcionando así. Y ahí ven pues a mano derecha el perfil de exportación e importación de energía. Ahí en la gráfica no se ve el autoconsumo. Importante pues mencionarlo, en este primer piloto había autoconsumo de esa autogeneración, pero en la gráfica no se ve. La gráfica se ve es la casa como frontera, ¿cierto? Casa Colacho como frontera. Entonces se ve pues lo que se inyecta a la red y lo que se toma de la red. En el perfil de esos 3 días, pues lo esperado, ven que la mayor inyección se daba hacia alrededor del mediodía. Y nada, ahorita pues hay unos códigos ahí, pero eso pues no es muy relevante. Ahorita pues lo explicamos en una gráfica. Teníamos también pues los presumidores de estratos bajos, que tenían su panel y el medidor inteligente. Y lo mismo, pues perfil muy parecido de inyección y de consumo de la red. A los medios días pues se hacía la mayor inyección. Igual pues pendientes que por la capacidad de los paneles y también pues ligado al nivel socioeconómico, van a ver que las unidades en el eje vertical cambian, ¿cierto? Acá los consumos pues o inyecciones en kilowatt hour pues están de unidades de 0 a 1. Por ejemplo, me devuelvo el de Casa Colacho, que había una mayor capacidad en el panel pues de 0 a 3, ¿cierto? Igual pues como para que lo tengan ahí presente. Ya pasando los prosumidores de estratos altos, pues tienen paneles de mucha mayor capacidad, tenían su medidor inteligente. Ven que tienen pues un mayor
consumo por parte de la red. Igual también inyectan mucho más, pero también pues parecido, ¿cierto? Lo esperado alrededor del mediodía, pues cuando, cuando la irradiación, pues cuando los rayos dan horizontales, pues con el panel es que se logra pues la mayor inyección, la mayor generación. Y finalmente, pues los consumidores, que ahí la gráfica es diferente, simplemente se les instaló el medidor inteligente para poder pues tener los datos y se vio un perfil de demanda pues que sería común, ¿cierto? En la mañana alrededor de las 7, 8, de las 7:30, 8, 9 hay un pico antes que la gente pues salga de su casa a trabajar y también pues los picos más altos cuando hay el regreso a casa y en la noche pues cuando están, no sé, los televisores prendidos, los computadores, los portátiles, etc. Nada, entonces pasemos al mecanismo de intercambio de lo que era el piloto. Lo que hicimos, bueno, se me olvidaba mencionar, a todos les estaba contando pues que había medición inteligente en cada uno de los usuarios, pero lo que se hizo fue que se instaló un medidor espejo por parte pues de Neu, se instaló un medidor espejo al DPM y así era pues como logramos tomar los datos. Entonces el algoritmo de Neu para el piloto lo que hacía era que en un pool de 1 hora, cuando se identificaba pues que había necesidad de la energía, pues que había demanda, se hacía pues la inyección. Y también lo que estaba integrado en el algoritmo era que si alguien, pues si algún usuario no había tenido la oportunidad de participar en el slot de la hora anterior, se le daba prioridad. Entonces todo eso era como con el sentido para incentivar, como dice ahí, pues una participación más amplia y justa en el mercado, garantizar pues que no se quedara ningún usuario por fuera. Y nada, entonces pasamos a todas esas transacciones que se hicieron pues entre los pares, entre los usuarios. Alrededor de 3.500 kWh intercambiados, en casi 9.600 transacciones pues en un mes, en el mes de junio de 2021, pues del año pasado. Y lo que se ve en esa gráfica principalmente es que los BPs, que son los Big Prosumers, y los consumidores normales, que eran consumidores que se consideran de consumo alto, valga la redundancia, acaparaban la mayoría de las transacciones, ¿cierto? Eso es lo que vemos pues como en amarillo. Entonces, eso es una de las lecciones aprendidas, que esos consumidores y prosumidores de gran capacidad terminan acaparando ese mercado P2P. Ahorita pues lo vemos un poco más en detalle. Y bueno, y viene la limitación, una de las limitaciones clave, ¿cierto? Que las transacciones no tenían consecuencias económicas para los participantes. No sé si se acuerdan que cuando el profe Juan Pablo estuvo presentando mercados, él nos contaba del piloto de Quartierstone en Suiza. Entonces, en ese piloto, si lo recuerdan bien, se hizo una encuesta donde pues, los usuarios decían que, bueno, estaban dispuestos a pagar tanto dinero por tales servicios o por tales intercambios en la red, pero una vez, pues con la facilidad que tienen allá pues en regulación, se habilitó que tuvieran pues consecuencias económicas, ahí mismo pues la gente se tiró para atrás, ¿cierto? Entonces nosotros en este caso no pudimos evaluar eso, por ejemplo, porque en el momento que desarrollamos el piloto no se veía en nuestro contexto pues no se había hablado de lo que era la arenera regulatoria, que Daniela nos lo explicó pues el martes pasado, a finales del 2021, en noviembre, diciembre, el ministerio puso un proyecto de resolución relacionado con el desarrollo e implementación de areneras regulatorias en el sector energético, que hubiera sido pues muy útil para nosotros en ese momento. Igual pues no se pudo. Y de ahí pues ligado que los objetivos del piloto pues se cumplieran los dos primeros, que era probar pues esa instalación de DERs y toda esa red de distribución en los diferentes puntos de la ciudad y probar pues el despliegue de AMI, ¿cierto? Y de la plataforma digital de Neu. Y bueno, no se pudo utilizar esos datos de generación pues para medir esos intercambios P2P pues con los participantes.
Entonces lo que hicimos ahí fue esa pregunta que ven ahí: ¿cómo funcionaría entonces el mercado si se utilizaran esas transacciones monetarias que fueran pues reales, de los datos del piloto que ya estaba pues en funcionamiento, y cómo y qué beneficios podíamos encontrar pues para la comunidad y los diferentes participantes? Se realiza entonces un gemelo digital utilizando tarifas reales, todo lo que estaba pues en la regulación de CREC, y el mecanismo de mercado pues era una subasta doble. Siguiendo pues nuevamente pues haciendo vale esa aclaración, las tarifas de mercado pues que estaban reguladas, y como también había autogeneración, pues todo lo del net billing ¿para qué? Para mirar pues cómo era el tema de los excedentes. Entonces, pasando eso rápidamente, teníamos los escenarios de estudio pues que queríamos medir con esa simulación pues de lo que sería el mercado. Teníamos el escenario 1, pues que obviamente había que mirar cómo sería el desempeño del mercado sin ese mecanismo P2P, y después sí probábamos cómo eran esos escenarios de escalabilidad, incluyendo esos aspectos. Entonces, para esto de los escenarios, no sé si está el profe Juan Pablo por ahí, pues que es quien es el que se encargó de la investigación, como para que nos cuente mejor los resultados. Hola, buenos días. ¿Me escuchan y me ven ahí bien? Sí, Juan. ¿Qué más? ¿Cómo están? Eh, Listo. O sea, antes de entrar acá en los resultados de esta investigación, me voy a volver un poquito como para dejar clara el, lo que estaba hablando ahora Juan Andrés de tanto del funcionamiento del piloto con Neu, como de por qué tuvimos que hacer o por qué vimos la oportunidad de hacer este análisis con gemelos digitales. Entonces, como les explicaba Juan Andrés, para desarrollar este piloto empezó en el 2019. No había forma de de modificar las regulaciones existentes. Entonces el piloto funciona en tres capas diferentes. Entonces la primera capa es cómo funciona en la vida real. En la vida real, los prosumidores están funcionando bajo una figura de autogenerador a pequeña escala, común y corriente. Su comercializador y su distribuidor SPM normal. Entonces ellos están beneficiando pues de ser autogeneradores a pequeña escala de cuenta del proyecto. Y los consumidores simplemente tienen un medidor en espejo, en donde está el medidor de PM normal. Ellos siguen pagando su factura de PM normal, no cambió nada, pero tienen un medidor inteligente de Neu que no les afecta la factura, pero que nos permite a nosotros capturar sus datos y les permite a ellos tener la aplicación y ver el consumo de su casa en tiempo real. Entonces, a la primera capa, la capa real, o sea, estamos capturando datos, pero no está cambiando nada para los usuarios, para esos pares del mercado. La segunda capa la habilita Neu. Entonces, Neu está capturando todos los datos del piloto y está corriendo ese algoritmo de intercambio de energía. Y ese algoritmo de intercambio de energía es lo que decía el profe Juan Andrés, que está basado en la disponibilidad del recurso y en darle prioridad a los participantes para incentivarlos a participar, pero de una forma automática. Es decir, si una casa tiene excedentes, entonces participa; si una casa tiene demanda, participa, pero no hay involucramiento ahí directo de los usuarios en decidir qué hacer o no. Entonces Nuevo captura los datos y en su plataforma digital, por medio de ese algoritmo de despacho de excedentes solares, se dan las transacciones que vieron ahorita en la gráfica de los cuadritos. Entonces así se hacen esas transacciones. Entonces, como vimos en la clase de mercados, eh, ¿cuáles son los dos componentes fundamentales de un mercado, de lo que sea? Es cantidades y precios, ¿cierto?
cantidades de algo que se vende y que se compra, y los precios que son lo que se paga por esas cantidades, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven ese intercambio que habilitamos a partir de Neo, es, por decirlo así, medio mercado. O sea, solo estamos teniendo en cuenta las cantidades de energía y las estamos despachando entre los diferentes usuarios, pero como estaba en una diapositiva por allá anterior, no hay, consecuencias económicas. O sea, no hay un mecanismo de precio, no hay, por decirlo así, una subasta como el mecanismo que vimos en la clase pasada. Entonces, nos quedó ese objetivo por hacer. Entonces ahí es que decidimos hacer un gemelo digital con las condiciones reales del piloto para probar cómo podría funcionar un mercado de esos con nuestras condiciones en nuestro contexto. Dale, Juan. Dale el anterior. Entonces, el primer escenario, como dijo Juan Andrés, es comparar un escenario en donde todo funciona tal cual como está funcionando ahora, donde no hay mercado, donde simplemente los usuarios compran y venden bueno, le compran y le venden energía a la red de distribución. Y comparar eso versus cuando hay un mercado entre pares, cuando de verdad esos excedentes de energía trazados digitalmente se compran y se venden a un precio según las tarifas que pagan los usuarios actualmente, incluyendo subsidios, incluyendo el costo unitario, incluyendo el net billing para la remuneración de excedentes. Es decir, habilitar un mercado con las condiciones más realistas posibles para Colombia. Y segundo es, ahora ya tenemos un mercado desplegado, o sea, ya habilitamos un mercado peer-to-peer. Ahora, ¿qué pasa? Y por eso se llama análisis de escalabilidad. ¿Qué pasa cuando empieza a aumentar un tipo de usuario, otro tipo de usuario? ¿Qué pasa cuando ya no son 13, sino 20 o 50? Y ese es como en el punto en el que vamos, o sea, analizando cómo podrían configurarse esos mercados a mayor escala con base en los datos y en los datos recogidos en terreno real. Ahora sí, después de esa recapitulación, vamos a ver los resultados que hemos obtenido hasta el momento. Entonces, ven dos paneles, si dividen la diapositiva en dos, entonces está el panel de la izquierda, es precio de compra, que es el precio al que las personas están comprando su energía, la energía que consumen. El panel de la derecha es precio de venta, es el precio al cual los prosumidores, los usuarios que tienen generación, están vendiendo la energía. Si nos vamos al panel izquierdo, el panel superior, ese es el precio de compra promedio en el mes que simulamos el mercado, ¿cierto? Entonces BP1, BP3 es el código de cada uno de los participantes del piloto. Y en esa gráfica ven dos barras, una barra rosada y una barra verde. La barra rosada, como dice en la leyenda, es el escenario sin intercambio, sin mercado. Y la barra verde es el escenario con mercado. Entonces, como pueden ver, en el panel de la izquierda como en el de la derecha, en el panel de la izquierda, para la mayoría de los usuarios, el precio promedio por kilovatio hora está decreciendo, es decir, la energía se puso más barata cuando se habilitó el mercado peer-to-peer. En el mismo sentido, cuando ven el precio de venta, ven que la barra verde es ligeramente más alta que la barra rosada, lo que significa que los prosumidores están encontrando mejores precios de venta en el mercado peer-to-peer que cuando no hay mercado. Y la barra rosada del panel inferior de cada gráfica representa el beneficio promedio, es decir, tanto el decrecimiento como el incremento en el precio de la izquierda y en el precio de la derecha. Conclusión de eso,
y lo que hemos encontrado pues, en las diferentes iteraciones que hemos hecho de los gemelos. Cuando se habilita el mercado, las condiciones para todo el mundo mejoran en promedio. Ese es básicamente el punto. Esto es una conclusión que puede ser un poco lógica, pues se acuerdan cuando hablamos de mercados. Un mercado tiene el objetivo de volver más eficiente el intercambio de algo. Entonces, cuando tenemos un sistema donde cada usuario está solo limitado a intercambiar energía con una entidad, que en este caso el comercializador de energía, a unas tarifas fijas, es menos eficiente desde un punto de vista de mercado. Así hay diferentes opciones, diferentes mecanismos de precio que hacen que ese costo de la energía pueda negociarse dentro del mercado a un precio más favorable que lo que exige la regulación. Entonces, eso es lo que hemos intentado comprobar con el despliegue de estos gemelos. Dale, Juan. Esa gráfica es los resultados, los mismos resultados que vimos ahora: precio de compra, precio de venta. En el panel de arriba los precios promedio y en el panel de abajo el beneficio porcentual de esos incrementos o decrecimientos. Entonces acá está agrupado por estrato. Entonces vemos que para el precio de compra los estratos que se benefician más son el estrato 4 y 6. Para el precio de venta a los prosumidores, el estrato que más se beneficia es el estrato 6. Entonces esto es para concluir, y es algo que mencionó ahora Juan Andrés en la gráfica de los cuadros, y es que si bien todo el mundo se beneficia en promedio, que es lo que hemos estado encontrando cuando se habilita el mercado, no todo el mundo se habilita por igual. O sea, hay unos beneficios diferenciales dependiendo del estrato y dependiendo de las condiciones de cada prosumidor y cada consumidor. Entonces, lo que estamos comprobando acá, ya con un mercado funcionando, es lo que intuimos cuando vimos el flujo de transacciones en el mercado, y es que las personas que tienen más exposición a esos mejores precios que se dan en el mercado, es decir, las personas con mucha generación y con mucho consumo, obviamente se benefician más que las personas que no tienen tanta participación. Entonces, en el mundo hay una tendencia que está creciendo cada vez más y se está llamando transiciones energéticas justas. Y es lo que hablábamos, creo, un poco en la sesión de mercados, y es que con lo que está pasando con la transición energética, esto involucra un cambio tecnológico por naturaleza, ¿cierto? Entonces, cuando se empiece a dar, entonces, por ejemplo, lo vemos hoy en día con el acceso a la energía solar, que la energía solar en casas residenciales es un negocio que cierra únicamente para personas que consumen mucho y que pagan tarifas de estrato 5 y 6 en su mayoría. Entonces lo que estamos viendo es que en el avance de la transición energética hay el riesgo de que los usuarios más vulnerables se queden atrás. Y en parte por eso, que creo que no lo mencionó directamente Juan Andrés al principio, fue el diseño del piloto. O sea, en el piloto nosotros empezamos a pensar en cómo podemos habilitar un mercado peer-to-peer en nuestro contexto. Y nosotros dijimos, bueno, tenemos unos recursos para instalar paneles solares y baterías, hagámoslo en barrios y con usuarios de condiciones que no tienen acceso a ello. Y veamos cómo puede darse. Por ejemplo, Medellín es una ciudad donde en los barrios y en los barrios populares son zonas de casas donde hay espacio de techos para hacer instalaciones. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en un escenario en donde haya generación en estos espacios de techos, y que las personas que consuman esa energía por esa trazabilidad digital
sean personas en estratos 5 y 6, en apartamentos en el Poblado, en Envigado, en Sabaneta. Ese era como nuestro principio de diseño para el piloto, tener esa diversidad de usuarios y intentar responder ese tipo de preguntas. Entonces, primero, con las capas que hemos visto, o sea, el piloto lo podemos entender muy bien con las capas que ya han estudiado en su mayoría en este curso. Entonces, tenemos sistemas de potencia, tenemos una integración de paneles solares a la red, que están conectados como autogenerados a pequeña escala, que son los que proveen que proveen la energía para el modelo. Tenemos un componente fuerte de datos. Como ven, todo esto, todo, absolutamente todo, está basado y requiere de medición inteligente para funcionar. Ahorita vamos a ver una diapositiva como muy diciente de los problemas que hemos tenido con medición inteligente. Recuerdo que por ahí hay algunas personas que trabajan en tecnología. Entonces, esa oportunidad de digitalizar el sector, como vieron en la clase de tecnología con el profesor España y con Juan Andrés, se está volviendo una oportunidad gigante porque todo lo que venga de aquí en adelante, su habilitador principal va a ser la tecnología. Entonces, en este caso, en el piloto fueron los medidores inteligentes, la plataforma de Neu, el mercado. Entonces el mercado son esas dos capas que vimos. Entonces primero está ese semimercado que desarrolló Neo con su algoritmo para despachar los excedentes de energía, y por otro lado está este mercado que creamos nosotros con el gemelo digital, que por cierto, y si se acuerdan de la clase de mercados, lo programamos como una doble subasta. Una subasta en la cual tanto compradores como vendedores postean sus ofertas en un tiempo determinado, y simplemente se calcula con base a eso un precio de equilibrio y se despacha hora a hora al mercado. O sea, así están calculados así desplegamos ese mercado que están viendo en estos resultados. Una capa de valor, claramente, y la capa de valor en el piloto la vimos tangencialmente con la encuesta que hicimos como a una muestra representativa de los clientes de PM, como también, digamos, más cualitativamente, individualmente, con cada uno de los usuarios del piloto. Entonces vimos, por ejemplo, que las personas de esas comunidades les llamaba la atención y se involucraron mucho cuando empezamos con eso. Por ejemplo, entonces por eso nuestro primer intento de comunidad solar fue en la Comuna 13, en el mismo barrio donde estaba el usuario del piloto, y después nuestro segundo intento fue en el barrio Salvador, donde ya estaba la comunidad también más o menos informada y estaba la experiencia positiva de uno de los vecinos. Entonces esa capa de valor también nos informa, por ejemplo, como mostró los resultados Santiago en la clase de valor, que ese yo, siendo alguien de estrato 6 en un apartamento, estaría dispuesto a comprarle la energía a un precio un poco más alto a alguien en estrato 2 que esté generando, que tenga el techo disponible para hacerlo. Entonces es más o menos como la lógica del piloto, y por eso estos resultados como terminan siendo dicientes, y es lo que nos está empujando o dando luces a conclusiones en la última capa, que es la capa de política y regulación, que es lo que termina habilitando o limitando estos modelos después. Dale, Juan. Entonces, este ya es el escenario 2. Como les digo, escenario 1, comparamos no hay mercado con hay mercado. Escenario 2, ya empezamos a ese mercado peer-to-peer, empezamos a preguntarnos qué pasa cuando aumenta un tipo de usuarios determinado. Entonces, este es un componente del proyecto que va en marcha. Todavía tenemos solo resultados preliminares, pues un poco básicos, pero arroja resultados interesantes. Entonces, es un ejemplo en el cual decidimos aumentar los prosumidores de bajos ingresos, prosumidores de estrato 2. Entonces, en la gráfica de la izquierda en el eje en el eje X, perdón, ven qué pasa cuando van ingresando esos nuevos participantes al mercado. Y en el eje Y
ven cómo es el beneficio porcentual del mercado. Es decir, en 100 es un poco etérea la gráfica, pero imagínense que el 100 en el eje Y es el precio igual al precio del statu quo, o sea, el precio cuando no hay mercado. Entonces, entonces vemos cómo cambia el beneficio que hay por tener mercado peer-to-peer en comparación con no tenerlo. Entonces, lo que estamos viendo es que a medida que aumentan los participantes, el precio de compra se vuelve menos, ¿cómo decirlo? El precio de compra, el precio de compra aumenta, básicamente. El precio de compra se acerca o tiende a volver a su línea base, que era cuando no había mercado. Y el precio de venta disminuye, ¿cierto? Eso es teoría de mercados básica. Entonces estamos aumentando el aumento de pequeños consumidores en el mercado, ¿cierto? Entonces vemos que cuando hay cuando hay un aumento de la oferta, disminuye el precio de venta del bien, ¿cierto? Y lo que estamos viendo acá, y es un punto muy importante, es que estamos teniendo un aumento en el número de prosumidores, pero estamos viendo que esos prosumidores entran con una curva de consumo y con una curva de consumo rígida. Es decir, y la curva de generación por naturaleza rígida, porque el panel genera solo cuando hay sol, ¿cierto? Entonces lo que estamos viendo con esto, y es la conclusión que estamos sacando, y es que es la importancia de la flexibilidad en este tipo de mercado. Porque entonces vamos a tener muchos prosumidores, y es lo que vieron de la curva del pato, por ejemplo, en algunos países. Entonces tenemos muchos generadores a la hora del pico solar, pero el comportamiento de la demanda, los patrones de consumo se mantienen rígidos, entonces no hay nadie que pueda aprovechar esa energía o ese superávit de energía que se está generando. Entonces esto es un punto, como un punto crucial. Por allá lo vimos en la primera clase cuando hablamos de cuál es el objetivo de la transición energética en este punto, y es acomodar de la manera más eficiente cantidades de energía que vienen de fuentes renovables y que son intermitentes y, digamos, rígidas en el patrón de generación que tienen. Entonces, en este caso, entraron muchos nuevos generadores, pero el mercado no pudo aprovechar esa energía. Al hacer eso, entonces los precios de compra aumentaron porque había más demanda en los tiempos donde no había energía, y los precios de venta se redujeron porque había más oferta y no había demanda para aprovechar. Y la tasa de autoconsumo, es decir, lo que se está quedando, lo que el mismo mercado está consumiendo, la energía de su mercado, disminuyó claramente porque, por el mismo argumento. O sea, tenemos más energía, pero tenemos más energía y tenemos más consumo también, porque los consumidores entran con consumo, pero no están, pero por su patrón nadie está aprovechando esa energía nueva, entonces se reduce la proporción de la energía que se está quedando dentro del mercado. Dale, Juan. Ahora, este es otro escenario que trazamos, que quisimos analizar, y es qué pasa ya cuando no están entrando prosumidores de estrato 2, sino qué pasa cuando entran consumidores de estrato 6. Solo consumidores al mercado. Entonces vemos en la gráfica A, que es el precio de compra, vemos que cuando empieza, digamos, esa escalabilidad y empiezan a entrar
los consumidores de estrato 6 vemos un decrecimiento o un aumento en el beneficio, es decir, se reduce el precio de compra, pero después aumenta en los 15 usuarios más o menos tiene su pico y empieza a aumentar el precio de compra. Entonces eso nos pareció curioso y en la gráfica B lo desagregamos por estratos para intentar entender un poco mejor qué estaba pasando. Y vemos que en estratos 3 y 4 el precio nunca mejoró. Es más, apenas empezaron a entrar los consumidores de estrato 6, inmediatamente empezó a aumentar el precio. Lo que vemos es un ligero decrecimiento en los usuarios de estrato 6, que precisamente tenemos nuevos consumidores que están entrando al mercado, que están expuestos a mejores precios, pero rápidamente, como está entrando demanda en el mercado, pero no hay prosumidores nuevos supliéndola, entonces el mercado se satura, no hay oferta y los precios empiezan a aumentar para todos. Y vemos que claramente el precio de venta sí empieza a aumentar sostenidamente mientras empieza a aumentar la demanda. Entonces esto es aumenta entonces el autoconsumo del mercado, o sea, toda esa energía que se estaba generando, cuando tenemos más consumidores empieza a aumentar también. Y esto, bueno, entonces este caso de escalabilidad o este análisis de escalabilidad busca responder algo muy importante y es cuál es el óptimo, o sea, cómo encontramos un mercado óptimo en el cual las proporciones de los tipos de usuarios, de los patrones de generación, pueda dar que pueda dar el resultado de un mercado donde haya beneficios para todos, que es lo que estamos viendo, que los beneficios sean justos para cada uno de los tipos de usuarios y que sea de verdad eficiente para la alocación de la energía. Entonces este es el punto en el que vamos del piloto. Como les digo, ya es la tercera capa de análisis que estamos haciendo con los datos reales que hemos encontrado en el terreno. Lo que viene de aquí para adelante puede ser muy como tan ambicioso como queramos. En algún punto hemos considerado qué pasa si a este mercado, si a esos gemelos digitales, le empezamos a meter los atributos de la energía que encontramos en la encuesta. Es decir, si vemos que ya no tenemos una sola cantidad, un solo tipo de cantidad de energía, sino que tenemos varias. Tenemos energía común y corriente, tenemos energía de una comunidad solar, tenemos energía de un pequeño prosumidor en estrato 2. ¿Y qué pasa cuando esas diferentes tipos de energía empiezan a transarse en el mercado a diferentes precios dependiendo de las condiciones propias de los prosumidores y de los consumidores del mercado? ¿Y qué pasa con los beneficios en ese caso? Entonces, esto y ese análisis de escalabilidad también, además de intentarnos dar luces a qué puede pasar en un mercado más dinámico, en donde haya esta diferencia por atributos y diferencia por las preferencias de los usuarios, también queremos es informar esa última capa, esa capa de política y regulación, y ver qué input valioso le podemos dar, por ejemplo, a las areneras regulatorias que se están pensando desde la CREC, al tema de la modernización por los subsidios, que lo hablamos mucho en la clase de mercados. Entonces, esta es como ya los resultados y análisis que estamos haciendo para informar pues, a lo que viene en Colombia y también es valioso para lo que viene en el mundo. Entonces, por ejemplo, ahora que hablaba de que estamos... de que hay una tendencia de investigadores en energía de hablar de justicia en la transición. Entonces vamos a aportar a un libro precisamente de justicia en la transición con nuestros socios de UCL, usando este caso de Colombia
como un ejemplo de lo que puede pasar en un contexto de un país en vía de desarrollo. Entonces, ese es como, como la lógica y el valor que hemos intentado sacarle a todos esos datos que hemos recogido del piloto. Eh, y no sé si tienen alguna pregunta sobre todo esto o si no ya para devolverle la palabra a Juan Andrés. Juan, yo tengo una pregunta. ¿Cómo estás? ¿Qué más, Carlos? ¿Bien o no, hermano? Bien, bien, bien. Juan, tengo entendido, de pronto me lo perdí, es que el prosumidor en este momento que ustedes tienen, con el que están trabajando, es solo con energía solar, ¿sí, sí o no? O hay prosumidores que puedan usar otro tipo de recursos, un biodigestor, por ejemplo, que puede ser una fuente controlable. En el piloto solo tuvimos energía solar, sí. Pero sí, o sea, vos sabes que hemos estado intentando buscarle la ampliación de este tipo de pilotos y también meterle nuevos tipos de generadores, y los biodigestores son una alternativa muy chévere. Ah, bueno, no, era que pues quería saber eso porque si de pronto no, si, pues normalmente, o sea, uno siempre trabaja con energía solar porque pues digamos que es lo que ya hoy es más fácil encontrar. Pero de Sí. pronto a futuro han pensado si o tienen dentro de las fases a futuro del proyecto ese tipo de fuentes, almacenamiento en los prosumidores. Sí, sí, definitivamente. En los proyectos, pues como en las ideas que tenemos para adelante, queremos involucrar almacenamiento, ahora sí que funcione. Eh, Queremos, sí, los videogestores, pues lo hemos conversado con ustedes en algunos momentos. También estamos pensando en qué pasa si nos vamos a zonas más rurales y les podemos meter microcentrales, microcentrales hidroeléctricas. Entonces, sí, la idea es, nosotros creemos que como que, como que la fuente de energía también la determina el contexto. Entonces, en un contexto urbano, pues casi que los paneles es la única, como la única solución ahí, ahí más práctica y viable, pero dependiendo del contexto, sí hay muchas otras opciones interesantes de generación y de almacenamiento. Ah, de acuerdo. Juan, muchas gracias, muy interesante, hermano. Dale, dale. Juan, una pregunta. Cuando Hola hablas Andrés, de, sí. bien, bien, gracias. Cuando hablas de justa, ¿te referís a que sea justa en el modelo del piloto que están haciendo o es justa versus el mercado actual como está hoy? Sí, cuando yo me refiero a justa es pensando más en qué puede pasar después. Y la pregunta es como lo que decía ahora es, en el caso de que el mercado se liberalice, ¿qué pasa si el mercado se liberaliza por completo de un momento a otro? Entonces estos mercados empiezan a funcionar agregadores de demanda, todos los comercializadores tienen diferentes propuestas y las tarifas ya están libres al mercado. Entonces, ¿qué pasa con los usuarios más vulnerables que, digamos, en este momento están de alguna forma protegidos por las tarifas reguladas? Entonces, cuando nosotros nos referimos a justo es cómo se diseñan este tipo de modelos para que los usuarios más vulnerables y, digamos, con menos recursos tengan posibilidad de participación y de beneficiarse. Básicamente eso. Y te hago otra pregunta, ¿en el piloto no consideraron, porque de todas maneras, pues se hizo el piloto con usuarios de estratos residenciales, pero no consideraron involucrar, por ejemplo, pymes o actividades comerciales que realmente su consumo fuera durante el día para ver esa demanda, cómo cambia pues, o el resultado no, o qué es lo que da. Sí, no, y completamente de acuerdo. Pero no, mejor dicho, al principio cuando diseñamos el piloto,
lo pensamos más como hacerlo entre pares en lo mayor posible, y entre pares dijimos, no, entonces hagámoslo entre residenciales. Pero ahora que estamos viendo como los resultados, estamos viendo que una medida de flexibilidad en el mercado es involucrar, como vos decís, usuarios con diferentes patrones de consumo. Y sería muy valioso. Y en lo que estamos pensando en fase más adelante, o como extensiones de este tipo de pilotos, queremos involucrar tanto actores comerciales, industriales y oficiales para tener esa diversidad de patrones. Y la última para que continuemos. Y a este piloto no se le podría pegar la respuesta a la demanda como un efecto de estímulo para ver cómo cambia realmente el intercambio, no solo de energía, sino el mercado, cómo se comportaría en el precio. Sí, o sea, como en las diferentes capas del piloto, entonces en la capa de experimentos, yo creo que lo vamos a hacer en algún momento. O sea, es hacer como la simulación de qué pasaría si logramos que el usuario cambie su patrón de consumo, pero de manera simulada. De manera real, digamos que nosotros hemos ido de la mano con el desarrollo de Neo, que si mal no estoy, van a hablar con Juan Esteban en estos días y él les va a contar toda la historia de Neo. Entonces, Neo es, digamos, el intermediario y el que tiene el puente con la interfaz con los usuarios. Entonces, para habilitar respuesta a la demanda en tiempo real es retador y necesita pues todos los desarrollos que ha venido haciendo Neo de enganchar a los usuarios, de enviarles, de tener una metodología de enviar notificaciones, incentivos. Digamos que eso apenas pues estamos empezando a probarlo y lo vamos a probar un poco con la comunidad solar. Pero en la operación real del piloto no lo hicimos. Digamos porque Neo estaba en esa curva de desarrollo y no teníamos como, como las capacidades técnicas para hacer como experimentos de respuesta a la demanda en tiempo real con los usuarios. Pero en la parte simulada sí lo podemos hacer y creo que lo vamos a hacer en algún punto como parte de estos análisis que estamos haciendo, pues como ya de los datos y con los gemelos digitales. No sé, me imagino pues que no hay más preguntas. Igual pues entonces continuemos, ¿cierto? Por acá hay algunas conclusiones preliminares de lo que nos contaba pues Juan Pablo, de las que pues nos llamaban más la atención era que esos participantes con altos ingresos se beneficiaban más que los de bajos. Lo que estaba contando precisamente para revisar el tema de flexibilidad, que puede traer un mejor equilibrio entre demanda y ofertas, pues temas por revisar. Y nada, pues para no repetir mucho, pues la estructura pues de facturación y tarifas es a fin de cuentas pues la que permite que haya una aplicación eficiente pues del comercio de energía P2P, ¿cierto? La forma en que hacemos la aplicación pues de la tarifación. Y acá un par de gráficas bien dicientes. Justo lo que nos contaba pues Juan Pablo del reto con la medición inteligente y la recolección de esos datos. Pues para clarificar las de la izquierda, todo lo que ven en negro significa que eran datos faltantes. Es decir, que la medición pues no era realmente pues confiable del todo. Eso apoyado con la gráfica de la derecha, que lo que indica no solo es que, bueno, faltaban datos, sino que muchos de ellos también eran anómalos, ¿cierto? Entonces, lo que indican esos puntos negros salidos pues del gráfico de cajas es datos anómalos pues, y salidos de lo que eran las medianas normales. Entonces, pues en términos de calidad y lo que fue la medición, sí hay mucho pues por mejorar.
Eso pues, lo ven acá pues, en lecciones aprendidas. Bueno, no solo con la medición, también tuvimos retos estructurales, pues, sobre todo en las viviendas de bajos estratos, para hacer pues, toda la conexión y la instalación pues, de los paneles en los techos. Retos educativos, ese ahí es un aspecto importante porque pues justamente, bueno, ahorita si nos da el tiempo pues lo hablamos. En este momento pues a partir de los 2 pilotos que desarrollamos, decidimos implementar estrategias educativas muy ligado a eso, ¿cierto? A lo que decíamos que porque un piloto, porque tenés la interacción pues con la comunidad y los participantes directamente, y entendés pues como esa base de conocimiento si existe o no en la comunidad. Entonces, un reto pues importante siempre va a ser ese reto educativo. Y nada, las demás pues ya mencionadas, una pues que bueno, de pronto no sobra decirla, es la barrera pues con los tiempos de demora pues y las complejidades en todo lo que son los trámites y la legalización, los trámites pues con EPM, etcétera. Siempre pues hay alguna demora en esos procesos y a veces pues eso se sale del tiempo del desarrollo de los pilotos y genera pues atrasos en los planes de trabajo, ¿cierto? Bueno, ahí cerrábamos el primer piloto. Hablamos ya de, pues orgullosamente, esa primera comunidad solar del país, que es la del barrio El Salvador. Primera comunidad pues en operación, como ya lo mencionó Juan Pablo y lo hemos mencionado antes, estuvo el intento en la Comuna 13 pues que no nos resultó exitoso, ¿cierto? En una primera instancia. Y nada, pues antes de empezar a hablar de comunidades energéticas, hacemos por lo general un paralelo, nos ha pasado antes, porque pues no todo el mundo está enterado de estos temas y de pronto a veces a través de una analogía y un paralelo pues es más fácil hacer la explicación y la introducción al tema. Entonces, por lo general, para este tema de manejo de recursos desde una perspectiva comunitaria, hablamos de los acueductos comunitarios. Repaso pues eso brevemente, así como ejemplo. En las zonas rurales el acceso al servicio pues, de agua potable y saneamiento, hay un porcentaje muy alto de este sector pues, que no tiene acceso a esos recursos. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que pasa? Se reúne la comunidad pues, y arman un colectivo. Para eso no hay manuales ni lineamientos ni nada, son procesos orgánicos. La comunidad se organiza pues, por sí sola. Y cómo se maneja la financiación del acueducto, como muchas cosas en nuestro contexto, a punta pues de rifas y ventas de productos. Pues una vez sacado adelante y se logra pues implementar la colecta pues del recurso, se mantiene a través de las cuotas de los beneficiarios. Y bueno, y la calidad del mismo, en este caso pues que es el agua, puede variar, puede ser pues agua de un nacimiento pues natural, puede ser agua desinfectada y puede ser agua potable, que en todo caso pues le sirve a la comunidad, ¿cierto? Y nada, pues también tiene sus mismos retos que como tendrá pues en una comunidad energética, lograr que las personas pues si hay una unión en la comunidad, que si haya comunicación entre los diferentes participantes, que no haya peleas pues, de jerarquía, pues que a veces es difícil manejar pues, los egos dentro de una comunidad y nada, y asegurar pues la sostenibilidad de ese recurso que se está utilizando y evitar pues los malgastos. Entonces, el paralelo ahí es simplemente la diferencia es el recurso, ¿cierto? Que a veces lo aterrizamos más en nuestro contexto más común, encontrar pues un acueducto comunitario, que es esa comunión pues de los vecinos pues o diferentes participantes para garantizar que tienen derecho a esa agua, y la comunitaria es simplemente pues la comunión para garantizar que tienen el derecho a esa energía, que en principio la idea es que sea limpia, ¿cierto? Y bueno, el origen de las comunidades, para contarles un poco de eso, el dilema, pues había al principio un dilema tecnológico, nuevamente pues mencionando lo de los acueductos, son tecnologías que son bien conocidas desde la antigüedad, por ejemplo, pues los acueductos romanos son famosos.
y lo que pasa con los temas energéticos o esas tecnologías que aplicamos pues para apropiarnos de esos recursos simplemente son conocidas en los últimos 100 años. Entonces es un tema pues relativamente novedoso. Algo que sí no cambia es que en las zonas rurales, por ejemplo, siempre ha habido déficit en acceso a los recursos. Entonces es más común encontrar pues comunidades en ese tipo de zonas para hacer la apropiación, bien sea del agua pues o la energía. Y ahí pues el aspecto clave es que recientemente también la aparición de todos esos recursos energéticos descentralizados, que en su gran mayoría pues son de carácter renovable, intermitente, son el punto de quiebre, ¿cierto? Entonces aparece más que todo lo que son las tecnologías solares fotovoltaicas y se dispara pues la aparición de comunidades energéticas a nivel rural y sobre todo a nivel pues urbano. Bueno, acá lo mismo que explicamos antes de autoconsumo comunitario, simplemente es esas acciones que se hacen pues colectivas para que los usuarios finales efectivamente puedan pues puedan tener un rol más activo en el sistema y donde el objetivo principal es pues que haya una distribución de los beneficios. Y también, pues bueno, son comunidades limitadas geográficamente, bien sea pues por el vecindario o parte pues de la ciudad donde se desarrollen. Acá también les dejamos pues una clasificación según la distribución espacial y propósito. No voy a pues ahondar mucho en eso, pues porque como se explica, pues ahí lo ven en la gráfica, pueden ser distribuidas espacialmente y el propósito puede ser múltiple o único. Eso ahorita pues en un par de diapositivas se los explico más a fondo. Acá tomado justamente de cuando me introducía, que en IRENA pues salió el Innovation Landscape, hablaba uno pues de los modelos de energía comunitaria y nada, y ahí vemos pues los beneficios, hay beneficios para la red y beneficios para la comunidad, empezando desde arriba pues con los beneficios para la red, lo que acabamos de discutir, pues hay beneficios y servicios de flexibilidad para la red, lo que a su vez se traduce en un aumento de resiliencia pues del sistema. Y por otro lado, empezando a tirar hacia los beneficios y avances para la comunidad, hay un aumento precisamente en el uso de recursos energéticos distribuidos, lo que implica pues que también hayan reducciones en emisiones, sistemas más sostenibles, menos contaminación, que a su vez pues favorece claramente a los usuarios. También mejora el acceso a renovables, más fácil acceder pues a las tecnologías si se logra pues un trabajo pues mancomunado de la comunidad, tener acceso también pues de forma financiera pues a esos recursos que lo haga un individuo, ¿cierto? Muchas veces, y lo que se presenta en nuestro contexto es que en este momento pues los bancos, y lo que hemos consultado con la gente es pues realizando encuestas, muchos de ellos sienten pues que no hay un banco en este momento que les ofrezca a ellos tarifas como usuarios residenciales favorables para poder implementar las tecnologías. Entonces muchas veces es más fácil pues que se reúnan los vecinos y apliquen pues algún crédito que sea favorable pues para la comunidad. También, y bueno, finalmente pues la reducción de costos en la energía porque empieza pues a haber autogeneración, ¿cierto? Y la distribución de beneficios entre los diferentes participantes. Bueno, acá esa explicación un poco más a fondo de los propósitos y objetivos de lo que es una comunidad energética, que eso está relacionado pues también con el estilo de gobernanza, ¿cierto? Entonces, justamente de acuerdo a esos modelos de propiedad, nosotros podemos tener cooperativas, sociedades energéticas, organizaciones sin ánimo de lucro, fondos y asociaciones pues de vivienda. Acá mirando pues la comunidad, dependiendo de sus propósitos y objetivos, de sus intereses personales, de su localización, dependiendo de
de la actividad productiva, de pronto, pues que si es una comunidad, no sé, en la zona rural y tiene un enfoque pues en agrícola, dependiendo de esas actividades productivas que realizan, pues están ligados sus propósitos y objetivos, eso es claro. Principalmente pues tenemos económicos, que en la experiencia pues personal son más que todos los más llamativos para las comunidades, por ejemplo, de bajos ingresos, y para las, pues no necesariamente bajos ingresos, perdón, también pues para cualquier tipo de comunidad. Ya si viene una universidad como nosotros y hace parte del proyecto, pues empiezan a haber objetivos pues en educación, que las personas empiecen a apropiar de los temas energéticos, que se creen capacidades en la comunidad, tanto pues como al interior de academia e industria, y generar esos cambios también de visión, ¿cierto? Superar ese not in my backyard, pues que la gente empiece a tener una mayor aceptación por las tecnologías. Ahorita lo explicamos un poco más, cuando uno se acerca pues a las comunidades, uno de los problemas es, pues y que muchos se preocupan, es claro que, ¿qué pasa si yo pongo eso en mi techo? Pues y eso me daña el techo. ¿Qué pasa si eso me genera mucho ruido? En el caso pues, de turbinas eólicas, no nos pasa pues tanto acá, pero a nivel internacional. Entonces empezar a crear esa aceptación pues, por la implementación de estas tecnologías. Y nada, pues objetivos de sostenibilidad, los comunes, reducción de emisiones. También, pues bueno, si hay participantes industriales, todo lo del tema de innovación. Que efectivamente pues ellos sí se empoderen y tengan más poder de decisión sobre sus decisiones, en este caso pues las energéticas. Bueno, esto es como un poco más de lo mismo, y ahora sí pues paso a todo lo que es los modelos pues de propiedad y gobernanza. Tenemos cooperativas energéticas súper desarrolladas en Europa. A nivel regional, Brasil ha hecho, pues tiene unos avances bien interesantes en el tema de cooperativas. Creo que se los compartimos junto a la grabación. Ellos tienen una plataforma donde están registradas las diferentes cooperativas pues, que hay en Brasil, y te dice pues la capacidad que tienen, quiénes son pues los propietarios, etcétera. Entonces pues han hecho un tema bien, pues han hecho unos desarrollos bien interesantes en ese tema. Prosumerismo comunitario también pues bien desarrollado a nivel europeo. Generación colectiva comunitaria, pues hay bastantes pilotos ya a nivel internacional en general. Y nada, pues en los modelos donde hay ese mix pues de propiedad y financiación, fondos comunitarios y patrocinios por parte de terceros. Ahí les voy a explicar pues más o menos cada uno y les mostramos un caso de estudio. Bueno, las cooperativas energéticas funcionan pues también como cualquier otra cooperativa. Hay una afiliación de los participantes, y los ciudadanos pues pueden poseer y gestionar pues los proyectos. Ellos también pues invierten, esa afiliación pues se genera gracias a que invierten pues comprando acciones para financiar pues el proyecto. Y como lo mencionaba, en Europa pues ahí tenemos el dato, más de 2.400 cooperativas, sobre todo en lo que son Alemania y Países Bajos, pues hay muchas de estas cooperativas pues, y casos de estudios hay 20.000. Igual ahorita pues les mostramos un caso de estudio de España, y miremoslo pues entonces de una vez. Son Energía, que es una cooperativa que incluye pues a casi 75.000 socios, perdón, y ellos mismos pues generan y comercializan la energía. Entonces, y ahí pues la importancia de esas agrupaciones, pues porque generan, ahorita lo vamos a ver con el prosumerismo comunitario, frente a los diferentes actores que te prestan servicios, bien sean operadores de red o agregadores, pues cuando aparecen ese tipo de agentes, te permiten tener como más poder de decisión sobre ellos, ¿cierto? Pues tener más opciones y tener ventajas pues a la hora de entrar al mercado. Acá hay una bien interesante que incluso sería muy,
muy chévere pues verla aplicada al contexto nacional. Esta es Segal Agriculture et Énergie Solaire, que está como en el centro, pues la región central francesa, y entonces lo que hicieron fue instalar paneles, como les contaba ahora, si la comunidad es rural, pues entonces la actividad fuera agrícola, y ellos mismos se benefician de esa producción, ¿cierto? Pues que es la idea de la comunidad. Y no solo eso, sino que hay una modernización del sector. Entonces sería pues bien chévere ahorita, como también lo mencionaba Carlos, no solo ver soluciones pues solares, sino por ejemplo pues biodigestores, ¿cierto? Que se implementarían de forma más fácil pues y orgánica en la zona rural. Este bien interesante, que es el prosumerismo comunitario. Acá son los individuos los que ellos mismos pues son propietarios de los activos y los financian ellos. Entonces, lo que decía, por ejemplo, que les acabo de mencionar, acá está pues muy bien expresado. Lo que se gana es poder para poder negociar pues con los diferentes actores que te prestan los servicios, y lo que ellos hacen es pues juntarse también para poder participar en los mercados pues de flexibilidad, en los mercados locales de energía, pues que es lo que se enmarca, por ejemplo, todo este curso, y también pues tener iniciativas de eficiencia energética, que es algo que se promueve mucho pues a nivel de Europa. Precisamente el caso de estudio es de una comunidad energética en Dinamarca, en Svalin. Son 20 hogares y todos ellos están diseñados, pues toda la comunidad está diseñada para integrar recursos energéticos descentralizados y tecnologías que te permitan, pues tecnologías digitales y de telecomunicaciones que te permitan tener eficiencia, pues que seas más eficiente y energéticamente. Entonces, ellos simplemente lo que hacen es, hasta donde los deja la regulación danesa, y participar en el mercado y también pues en esa dinámica que tienen pues de intercambio P2P en su comunidad pequeña, pues que son esas 20 casas. Esa es bien chévere y está bien explicada, pues los invito a que visiten el enlace, creo que por ahí está abajo en la diapositiva. Y también pues finalmente pues tenemos lo de generación colectiva. Este ejemplo pues ya hemos hablado antes, es el de Brixton en el Reino Unido, que son en propiedades en barrios de escasos recursos ahí en Londres, donde se instalan los recursos, las soluciones solares pues en las copropiedades, y simplemente pues se reparten pues los costos y también beneficios entre los diferentes usuarios. Bueno, pues ya me iba a tragar la de patrocinios de terceros. Simplemente es cuando hay asesoramiento pues técnico y apoyo financiero por parte pues de empresas prestadoras de servicios o también pues otras industrias. Y nada, pues simplemente la comunidad desarrolla los proyectos y los usuarios se benefician de la energía, pero la propiedad pues es del patrocinador, ¿cierto? Eso pues lo pasamos rápidamente para finalmente llegar a lo que es la comunidad solar en el barrio El Salvador. Ahí hay otra imagen aérea de lo que en la clase pues con el profesor Santiago Hoyos vimos y nos explicaba pues todo lo que era la integración de estos recursos pues en el sistema eléctrico. La estructura del piloto. Ahora sí, pues nuevamente tenemos casi que los mismos participantes. Se me pasaba a mencionarlo para el primer piloto. Todos los desarrollos se enmarcan en programas que son patrocinados por la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido y el Newton Fund. Y nadie, ahí no hay nadie nuevo. Ya aparece pues ERCO como, ya no está pues en una etapa tan inicial de desarrollo como lo está en el primer piloto, ya pues ya tiene una participación importante en el mercado, tiene un montón de usuarios nuevos, cada vez pues está creciendo de forma muy acelerada. Se los cuenta mejor pues Juan Esteban, como decía Juan Pablo, la próxima semana.
Y entonces, como nosotros desarrollamos todo lo que es las interacciones con la comunidad, ¿cierto? La metodología es de co-creación, aplicamos lo que es Design Thinking. Ese Design Thinking es una metodología del área pues, del diseño del producto. Y lo principal ahí es que cuando entras en contacto con el usuario, es entender muy bien, pues es generar empatía. Entonces es entender muy bien cuáles son esas necesidades, intereses, deseos, qué les preocupa respecto a estos temas. Pues eso lo mencioné antes. Y de ahí empezar a desarrollar efectivamente todos esos elementos que deseas pues tener para poder desarrollar la comunidad. Durante este proceso pues de co-creación se llevan pues 3, 4 talleres. Lo que pasa ahí, uno de los retos es que durante esos talleres a veces hay participación de diferentes usuarios. Entonces, eso es tratar de nivelarlo, ¿cierto? Porque hay unos que van a todos los talleres, otros que aparecen en el último taller, entonces pues la gente es medio embolatada, pero pues esa es la dinámica que hay cuando uno interactúa ya en el sitio con los usuarios que son parte de la comunidad, ¿cierto? Entonces, bueno, se definen esos elementos y finalmente pues se pasa a la etapa de desarrollo. Cabe mencionar, me devuelvo, perdón, en esos talleres pues de co-creación y uno de los retos pues que hubo con la comunidad en la Comuna 13 pues era ese antagonismo que de pronto tenían con EPM y que por eso no funcionó. Igual ahorita pues le resumimos en una lista todos esos aspectos principales pues en los que pues que de pronto no preveímos o que por aspectos externos pues afectaron el desarrollo de la comunidad pues allí. Y bueno, entonces va a haber instalación ¿de qué? De paneles. Entonces acá viene pues la pregunta de qué esquema de negocio y de remuneración pues a uno le interesaría aplicar y sería más favorable pues de acuerdo a lo que está dentro de la regulación que tenemos, ¿cierto? Que como lo contaba Daniela el martes pasado, podíamos o tener autogeneradores a pequeña escala o funcionar pues la comunidad como un generador distribuido. Entonces no sé si alguien se quiera lanzar al agua pues y decidir pues y pensar cuál creen que fue pues por la que escogimos. Pues cuál creen que es más favorable para el desarrollo de la comunidad en el contexto nuestro. Yo creería, Juan, que el de generador distribuido. ¿Y por qué, Carlos? Pues, a ver, si es una comunidad, la idea es que todos se vean beneficiados a través de los activos, ¿cierto? Que en este caso son generadores solares. En el caso del generador distribuido, la planta se registra como generador distribuido representado por ERCO, ¿cierto? Entonces, ERCO sería el que estaría representando toda la comunidad ante el mercado, que sería la forma más viable de poder sacar, pienso yo, pues, provecho de los beneficios. No sé, tal vez por eso. Si no, si de pronto pues no quiere participar alguien más, pues Carlos, tenés toda la razón. Efectivamente el esquema sería el de generador distribuido, porque pues trae más beneficios y de alguna forma pues es más fácil de manejar, ¿cierto? Teniendo a ERCO pues como, o al instalador pues o al prestador del servicio como representante pues frente al mercado. Entonces, ahí lo que pasa y pasamos pues al funcionamiento una vez pues escogido el esquema de participación. Tenemos esta gráfica que ahí ofrezco disculpas, no está actualizada en este momento pues, por lo reciente que es el piloto. Y por ejemplo, pues ahí dice 2 usuarios. En este momento en la comunidad de El Salvador son 4 usuarios los que prestan el techo. Y como está funcionando en este momento, es similar como se ve en la gráfica. Para este piloto de comunidad no hay autoconsumo, ¿cierto? Muy importante. Primer piloto de intercambio de energía entre pares, sí había autoconsumo. Acá no hay autoconsumo, todo lo que se autogenera
bueno, ERCO lo vende, todo eso se remunera a través desde Neu con NuGets. Eso, pues, Juan Esteban también se lo explica la otra semana bien, pero entonces los NuGets son los tokens que Neu ofrece a los usuarios y que al final se traducen en descuentos en la factura. Entonces, esa es la dinámica en este momento de la comunidad en El Salvador. Repito, pues para que esté súper claro, son 4 techos, no hay autoconsumo, todo lo que se genera se vende y eso se... Juan, no sé si solo soy yo, pero ya no te escuchamos. Sí, no, Ah, yo tampoco. Igual, Sí, igual. sí, Igual, yo también ya igual. estaba escribiendo, si no, no se escucha. Creo que de tampoco nos WhatsApp. escucha. Sí, no nos Juan, escucha. no te estamos escuchando nada. Sí, yo No. hablando. Ahí, ¿desde qué momento dejaron de escuchar? Perdón. Ahí me están escuchando, ¿no? Y ya otra vez. Ya sí te estamos escuchando. ¿En qué Después de momento que se hace cortó? clara la gráfica. Ah, listo, después de que repetí. Sí. Listo, mil gracias pues por... No, ya otra vez no te escuchamos. Otra vez. No, Juan, no te estamos escuchando. y por lo que se desarrolló el piloto. Es que creo que se le está yendo el internet. puede es ser. mi internet. Pues yo creo que no sí, sé porque si- empiezas a hablar y de un momento a otro ¡puf! Se pierde. Corta. Sí, sí. Ahí sí me apoya, entonces de pronto, no sé, Juan Pablo, pues como para no parar ahí, porque no sé si el internet pues me vaya a dejar, sí o qué. Sigue ahí que vas bien. Sí, sí, ahí sí va bien, va bien. Sí. Bueno, me van avisando, qué pena pues esos problemas técnicos pues que no faltan, ¿cierto? En este mundo de la digitalización. Nada, entonces repito nuevamente, igual me avisan, la idea del desarrollo del piloto es nuevamente validar ese modelo de negocio, entender los roles y el valor pues de los participantes, si los usuarios realmente creen que hay valor en la aplicación de Neu, por ejemplo, en cómo ven ellos la participación de EPM, si realmente pues ellos influyen o no en el desarrollo, entender si el modelo de negocio pues es viable económicamente, si al final todos se van a beneficiar. Lo que mencionamos mucho y que es muy importante en esta implementación de nuevos modelos es que definitivamente, lo mencionaba pues el profe Juan Pablo en la clase del de mercados, estos modelos no se pueden implementar si los usuarios no se benefician, ¿cierto? Es decir, si en la implementación alguien no se está beneficiando, pues no hay sentido de implementarlos. Entonces, es entender todo eso, ¿cierto? Y si efectivamente va a funcionar en nuestro contexto. No, señor, no. Y listo. Lo que les contaba, en la comuna pues 13 salió mal, ya saben pues que salió mal, lo hemos dicho varias veces. ¿Cuáles eran esos factores externos que yo mencionaba? Tuvimos pandemia, hubo paro, hubo una desconexión entonces pues en esos momentos como con las doñas, que era pues el grupo comunitario con el que nos comunicamos allí en la 13. El antagonismo que tenían ellos pues con EPM, esos conflictos que se generaron con el tema pues del prestador del servicio. También habían conflictos internos en la comunidad, que era lo que les mencionaba y que es muy importante ahorita que les mostraba lo de los acueductos. Tiene que haber unión en la comunidad, ¿cierto? Es muy importante. Muchas veces esa unión se logra a través de un liderazgo pues bien marcado, que es uno de los beneficios que hemos tenido ahí en el barrio El Salvador. Y bueno,
bueno, también no estaban quedando claros los beneficios que traía la implementación del proyecto. A las doñas pues no les quedaba claro, no entendían muy bien lo que les mencionaba, porque teníamos que implementar la app de Neus y si todo se podía hacer por WhatsApp, etcétera. Y nada, entonces tuvimos pues esos diferentes aspectos que de alguna otra forma pues hicieron que no funcionara pues el proyecto en la 13. Finalmente pues llega esta foto famosa que me parece ha salido en El Colombiano en el artículo que nos hicieron, la que Santi Hoyos pues mostró en su clase. No sé si logran identificar pues los 4 techos que tienen instalaciones. Pues acá en El Salvador, en La Estrecha, así se llama la cuadra, tenemos pues uno de los participantes del primer piloto que era Rodrigo, y Rodrigo ha sido el líder de la comunidad y eso ha servido un montón pues para poder desarrollar el proyecto allí, porque entonces eso facilita la comunicación con ellos, lo que decía pues del liderazgo marcado. En las 3-4 visitas pues que hemos realizado con la comunidad junto a NEU, junto a ERCO, junto a EPM, pues la comunidad ha mostrado tener una mayor aceptación pues por los prestadores del servicio, por EPM pues sobre todo, y han demostrado pues mucho interés, ¿cierto? Entonces, en comparación con la 13, todos esos, pues en esos aspectos ha habido mucha mejora. Estamos, gracias a Dios, pues como pasando los peores episodios de la pandemia, lo que también facilita pues mucho el trabajo. Y hasta ahí pues llega como lo del piloto, ¿cierto? Todo está por verse. Estamos esperando pues que entre en marcha pues en forma en este mes, hacer alguna inauguración de lo que sería pues el piloto en sí. Y ahí va pues, ¿cierto? Hasta ahí pues lo del segundo piloto ya sería como un extra pues de la clase, que es esa tercera parte de la iniciativa, ¿cierto? Bueno, me devuelvo ahí, perdón. ¿Alguien tiene alguna pregunta pues sobre el tema de comunidad energética? Pues y comunidad solar ahí en El Salvador. Pues mencionaba el tema en educación, ¿cierto? Entonces todas las interacciones con los diferentes participantes y no solo pues los usuarios en las comunidades y en los barrios, sino también con la academia, con la industria, precisamente pues con EPM, notábamos que requeríamos crear capacidades en estos temas al interior pues de las diferentes organizaciones. Nos propusimos crear estrategias educativas para los diferentes públicos y que todo esto fuera coordinado con el sector público, precisamente, ahí lo ven en la diapositiva, con el Ministerio de Energía. Entonces, es un gran paso pues para la iniciativa, porque justo después de los 2 pilotos hay como un apoyo más por parte del gobierno, reconociendo que estos temas pues son relevantes. Hacia acá nos está llevando pues la transición energética. Entonces, esa inclusión del ministerio también es un tema clave para todo el desarrollo de la iniciativa, también para facilitar nosotros un enlace entre esos resultados, por ejemplo, que les contaba Juan Pablo, con la regulación, con los desarrollos pues regulatorios. Entonces, en eso pues se empieza a aplicar en esta última parte, en esta última fase, que es pues todo el proyecto de Smart Energy Education, que es educación en energía inteligente. Y tenemos pues los mismos actores, excepto, si se dan cuenta, no está EPM en esta parte, ¿cierto? Lo que pasa ahí es, bueno, EPM por temas de liderazgo internos y descomunicación entre las partes, pues no decidió apoyarnos en esta parte del proyecto. Igual pues sin ellos pues tratando de salir adelante hubiera sido igual chévere pues que nos apoyaran, ¿cierto? Habiendo ellos estado habiendo ellos estado participando en los 2 primeros pilotos. Nuevamente pues un proyecto financiado por la Real Academia de la Ingeniería del Reino Unido.
¿Y qué tenemos? Entonces tenemos 3 frentes de trabajo en ese proyecto de educación, que es un tema clave. Tenemos toda esa investigación que ahí está fuertemente, pues esos componentes y análisis que hace Juan Pablo. Tenemos todo el tema de educación, que ahí se enmarca precisamente este curso que estamos desarrollando. Y tenemos el tema de colaboración con el ministerio, que lo que hace pues es facilitar la comunicación con los demás entes del sector, con la CREC, con la UCME, por ahí XM, que XM está súper interesado en estos temas, y por ahí tenemos pues varios proyectos como en fase de planeación con ellos. Como les mencionaba, pues en la fase de investigación es todo lo del simulado pues de los mercados, entender qué valor se está generando para los usuarios a partir de la implementación de esos mercados pues entre pares, las réplicas virtuales de los pilotos. Tenemos, y me imagino, pues no alcanzo a ver quiénes están conectados, pero Manuela, que la hemos mencionado varias veces, pues nuestra diseñadora visual e investigadora, tiene el manejo de todo este tema de cómo es las pruebas con los usuarios para realizar prototipos de apps, para realizar todo el tema gráfico y relacionamiento pues con la comunidad. Entonces también tenemos pues investigación aplicada en ese tema, porque a fin de cuentas pues uno puede tener los modelos y puede tener las tecnologías, pero si los usuarios realmente no están involucrados y se apropian de esos temas digitales, pues no se genera el valor esperado, ¿cierto? Ahí hay un punto clave, eso lo mencionaba, me parece que el profe Juan Manuel España en su clase de digitalización. Si no logramos encontrar esa comunión y que haya una apropiación, pues se está perdiendo mucho del valor de lo que es el modelo pues centrado en el usuario. Y bueno, en educación efectivamente teníamos estrategias para diferentes públicos. Para el público en general hemos desarrollado entrevistas. Me parece pues que a nadie acá en el curso pues lo llamamos para alguna entrevista. Lo que hicimos fue identificar diferentes perfiles. Entonces, personas que fueran tecnófilas, pues con mucha afiliación a la tecnología, personas que estuvieran muy afines al tema ambiental, personas que estuvieran muy afines al tema de la investigación, y lo que hicimos fue consultar con ellos precisamente qué entendían sobre estos temas, ¿cierto? Hacia dónde veían que se dirigía el sector, qué entendían sobre el despliegue de energías renovables, qué entendían de sus facturas, porque pues, no sé, podría preguntar acá quién sabe cuánto está consumiendo en kilowatt hour en su factura. Puede que algunos de ustedes sepan, la gran mayoría de lo que encontramos en las encuestas es que no estamos conscientes de eso. Entonces, ni tampoco pues de lo que nos cobran, ¿cierto? Dependiendo del operador hay ciertos cobros que no entendemos, las personas no saben por qué a veces sube y baja el precio, etc. Entonces es identificar todo eso que está pasando desde el punto de vista del usuario del común para nosotros crear estrategias de educación y dar respuesta a esos retos y esas preocupaciones. También teníamos, bueno, estrategias para el módulo empresarial, ofrecíamos una masterclass con apoyo también de los profes del University College London, una masterclass en simulación de estos mercados locales de energía. Y nada, academia hemos creado semilleros con los estudiantes para empezarlos a introducir a estos temas. Y pues en definitiva ha sido un trabajo fuerte en el tema de educación desplegado en diferentes frentes para empezar pues a generar un cambio, ¿cierto? Y ese cambio, pues de la mano acá pasó el tema de colaboración con el ministerio. Hemos logrado tener reuniones con ellos. Hay participación de la CREC, que es muy importante, pues porque hay que darles a entender, y de ahí pues de la mano de los resultados nuestros, cómo podemos tener una regulación que sea más proactiva que reactiva, que es lo que normalmente nos pasa. Pues con la UCME, con XM, pues que les conté que es muy interesado en estos temas, pues y siendo el operador del mercado le interesa mucho cómo van a ser esas dinámicas y los resultados que encontramos respecto a la implementación pues de esas capas, interacciones y escenarios que hemos estado pues estudiando. Y nada, y en resumen pues y a fin de cuentas,
la iniciativa y los pilotos pues nos han posicionado, pues no por nada se los dedicamos una sección del curso pues como a presentárselos. Acá pues como ejemplo, para dar pues una idea de la importancia de los desarrollos que hemos tenido, en julio del año pasado fuimos pues escogidos para liderar el encuentro mundial precisamente del Observatorio Global de los modelos P2P. Y posicionamos a la universidad, empezamos a posicionarnos como líderes pues en la región, porque pues nos reconocen, ¿cierto? Reconocen que tenemos desarrollos, son desarrollos que son diferentes a los demás contextos. Pues muchos de los investigadores y universidades afiliadas al observatorio son europeas, entonces hay mucho interés para ver qué es lo que hacemos nosotros acá pues en la zona y en la región. Y es eso, pues los dejo como con ese mensaje que estamos tratando pues a través del desarrollo de los pilotos, de dar las herramientas, no solo pues como al gobierno, al ministerio, sino las herramientas al público en general para entender estos modelos, estos temas pues en transición energética, todas esas opciones que se vienen para nosotros como usuarios finales, en caso de que nos convertamos pues en prosumidores y si no somos prosumidores y avanza pues lo del tema de medición inteligente, que realmente pues podamos habilitar todas las funcionalidades que eso nos da, ¿cierto? Entonces ese es como el mensaje final de la clase, pues que esperamos que estén aprovechando bastante pues el espacio y que realmente pues encuentren valor en lo que les estamos presentando, ¿cierto? Y no sé si alguien tiene un comentario, hasta ahí pues va la sesión de hoy. Juan Andrés, si no, sí, yo tengo una pregunta. ¿Me sí, escuchas? dale. Sí, sí. Juan, es que mira, yo analizando pues los pilotos que han presentado el día de hoy, a quienes han involucrado, no veo todavía como un papel de la alcaldía de Medellín, ¿cierto? Y de, por ejemplo, una organización como Ruta N, que estos temas, al ser también pues de ciudad y que impacta a las comunidades, yo quisiera saber si ustedes han planeado tener conexión con ellos o si no es necesario. Me refiero porque tú hablas de un componente y es el de educación, ¿cierto? Y pues ahorita Sí. en todos estos temas de tecnologías 4RI, Ruta N pues ha sido fundamental promulgando y mostrando también aplicabilidades. Ahora pues con los del Centro de Desarrollo de Software están ofreciendo incluso masterclass en distintos temas y pienso que este podría ser uno con los que podrían conectar y volver aún más expansivo todo lo que tiene que ver con el tema de educación, pero no lo veo ahí pintado. Entonces no sé si es que no lo han contemplado o ellos no se han querido unir. Listo. Pues hasta donde yo sé, primero lo estábamos haciendo como muy top down, pues como viste, pues el trabajo con el ministerio, pero precisamente aprovechamos estos espacios para ese tipo de comentarios. No es que no lo hayamos pensado, pero todavía pues no hemos hecho los acercamientos porque pues tenemos un orden pues como en proyectos y la idea pues es realizarlos en ese orden, ¿cierto? Pero es precisamente una de las ideas es eso. Recientemente pues adelanto pues también que entre los planes que tenemos es empezar a presentar todos estos desarrollos que tenemos a nivel pues con las pues, alcaldías, con la gobernación, y esa es la idea pues para este año precisamente, Diana, pues empezar a generar esas sinergias también con estos actores. Pero está súper bueno el comentario, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros ya uno de los investigadores pues trabaja en uno de los comités de la gobernación y por ahí hemos empezado a hacer contactos, ¿cierto? Para poder también fortalecer estos temas, pues como decís, aprovechando que estamos como montados en la ola, ¿cierto? Sí, Juan, además porque veo que hay muchos retos todavía por solucionar que los pueden, digamos que desde distintas startups que están saliendo de las universidades, los mismos grupos de investigación, pueden hacer sinergia, ¿cierto? Para ir solucionando temas que todavía veo que van a requerir de tiempo y que quizás
Aisladamente hay otras personas que lo están trabajando, entonces por eso le debo como esa oportunidad. Muchas gracias, Juan. No, antes mil gracias, Diana, por mencionarlo, porque precisamente es eso, pues trabajo es lo que nos falta, crear todavía más sinergias para realmente pues ver el impacto, ¿cierto? No solo pues en el mediano, sino en el largo plazo, que es la idea, y todo eso pues enmarcado en lo que es la transición energética, ¿cierto? Bueno, No un sé si alguien más comentario. tiene. Si el Andrés. componente social ha sido, o la resistencia ha sido de la comunidad, porque pero lo importante es realmente ver si el modelo como tal funciona en una serie de usuarios, ¿correcto? O sea, que estén dispuestos. Porque, por ejemplo, no trasladarlo, por decirle algo, a una comunidad que sería un centro comercial, aprovechando todo el techo de ese centro comercial y diciéndole a esos usuarios que sí les duele la energía, venga, hagamos este modelo, porque realmente lo que nos interesa es ver que el modelo de intercambio funcione, como el modelo final, cuando Carlos le dijiste que cuál era el modelo, ese podría ser el modelo, el de generación distribuida. Y porque lo que interesa es que el modelo ver si sí funciona, ¿cierto? Exacto. Sí, igual pues también es bueno que lo mencionas ahí, Carlos, perdón, Andrés, y es que justamente pues también depende mucho, bueno, el usuario es también una parte fundamental de que el modelo efectivamente funcione. Y lo que mencionas, por ejemplo, del centro comercial de estos que ya tienen paneles, me parece, pues, por ejemplo, Premium Plaza, y revisar que el modelo, por ejemplo, de generador distribuido funcione ahí. También es una excelente idea, lo hemos pensado, lo hemos discutido justamente pues cuando tuvimos una masterclass. Uno de los estudiantes precisamente de la masterclass trabajaba en uno de esos proyectos, entonces por ahí habíamos pues empezado conversaciones en ese tema, ¿cierto? Y sí, nuevamente pues siento que va mucho como en el comentario que hacía Diana, que es pues opciones para desarrollar pilotos y para revisar si los modelos efectivamente funcionan, es lo que hay, ¿cierto? Entonces, trabajo pues pienso que es lo que hay por delante, pero también pues entender que a veces también pues nos faltan manos, ¿cierto? Ojalá nosotros pudiéramos hacer todo al mismo tiempo, pero la idea es ir trabajando pues y creando esas sinergias para evidentemente pues poder revisar esos temas, ¿cierto?